Muy buenas noches para todos ustedes, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, damos gracias al Señor porque en esta noche nos concede una vez más la oportunidad para leer su palabra, para estudiarla. Y en esta noche estamos terminando una serie que iniciamos acerca de la protección de los padres para con sus hijos. Y hoy nos corresponde hablar de la protección de los hijos en la escogencia del cónyuge. La protección de los hijos en la escogencia del cónyuge. Y entonces allí el hermano Marcos leyó hace un momento en Génesis 24, vamos a tener la Biblia abierta, ahí es el primer aspecto que vamos a tocar hoy. Pero antes de leer los versículos, quisiera decirles, hermanos, que repasar tal vez algo de lo que mencionábamos en martes pasados, que los padres de familia debemos tener claro y conocer por lo menos el proyecto de vida que tienen nuestros hijos, para dónde van nuestros hijos. Y tal vez ustedes como yo saben que uno de los pasos más trascendentales en la vida es casarse. Ese es uno de los pasos más trascendentales de la vida. Infortunadamente, ese tema se toca poco en la familia. Ese tema se analiza muy poco con los hijos en el hogar. Por eso, en esta noche, yo quiero decirles a ustedes, padres y madres de familia, que una de las responsabilidades que tienen los padres para con los hijos es protegerlo de una mala decisión en la escogencia del cónyuge. Entonces yo quiero hacer una pregunta a ustedes, padres y madres de familia. ¿Qué tipo de cónyuge quiere usted para su hija? Repito, ¿qué tipo de cónyuge quiere usted para su hija? Es decir, ¿qué esposo anhela usted para su hija? Y la segunda pregunta es, ¿qué clase de esposa quiere usted para su hijo? Entonces resulta que en muchos casos se va la vida poco a poco. Nosotros nos vamos envejeciendo, nuestros hijos crecen, se forman como adolescentes, como jóvenes, maduran y ya quieren casarse. Y de pronto es como que hacemos un alto en el camino y decimos, bueno, ¿qué hice yo para que mi hijo tuviera los elementos de juicios necesarios para escoger el cónyuge que necesita? Repito, hermanos y hermanas, es necesario hoy más que nunca que nosotros podamos entender plenamente y encarnar los principios bíblicos que nos enseñan que somos responsables para ayudarles a nuestros hijos a no equivocarse, para protegerlos de que no se casen mal, que no se casen mal. Y vamos a mirar entonces en primer lugar que en la Biblia hay ejemplos de cómo los padres participan en la escogencia de los cónyuges para sus hijos. Y vamos a mirar el ejemplo de Abraham. Ya ustedes leyeron el pasaje con mi hermano Marcos, Génesis capítulo 24, versículo 1 al 8, yo quiero leerlo de nuevo con ustedes. Abran ahí sus Biblias, es Génesis capítulo 24, versículos 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y obviamente pues vamos a ir haciendo una reflexión de los versículos que leemos. Tenía que ser bastante viejo Abraham, porque si mal no recuerdo, Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años cuando nació su hijo. Y más o menos este muchacho ya tenía 40 años de edad. Lo que significa que Abraham era bastante viejo.
ya era viejo. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. A mí sí me gusta esa expresión de la palabra del Señor, en todo había sido bendecido Abraham. Y dijo Abraham a un criado suyo, versículo 2, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, será libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo hermosísimo en la medida en que Abraham nos da una lección a nosotros de cómo un padre espiritual, un padre que conoce los preceptos de Dios tocante al matrimonio, toma la decisión de comisionar a su siervo, al más viejo, al de mayor confianza seguramente, para que fuera a conseguir esposa para su hijo Isaac. Es un trabajo que el viejito quiso hacer antes de partir para la eternidad. Entonces yo hago una pregunta esta noche, entre muchas que he hecho. ¿Qué está haciendo usted para que su hijo o su hija no se equivoque en la escogencia del cónyuge? Y yo quisiera decir esto a ustedes, hermanos. Ese es un trabajo que no comienza solamente cuando ya los hijos se quieren casar, sino que es un trabajo que hay que hacer antes de que nuestros hijos lleguen a la juventud. Es decir, hay que instruirlos, hay que capacitarlos, hay que prepararlos para protegerlos de una mala decisión en la escogencia del cónyuge. Y entonces ustedes me dirán, ¿y es que a un bebé, a un niño, se puede entrenar, se puede capacitar para protegerlo de la mala escogencia del cónyuge? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y repito, uno de los problemas que tiene la sociedad actual es que generalmente tomamos la decisión de dar una charla a los jóvenes tocante al matrimonio la víspera de la ceremonia. Y no es más que pensemos en nosotros. Cuando se va a tocar un tema sobre hogar, sobre las responsabilidades que tiene el marido y que tiene la esposa, ¿qué es lo que comúnmente hacemos con los jóvenes de la iglesia? Los sacamos a otro salón. Y por eso muchas veces ni en el hogar, que debe ser pues la prioridad porque es el centro de formación de nuestros hijos, el principal centro de formación es el hogar, pero también a veces en la iglesia nos olvidamos que esos temas son para los solteros. Hay que empezar a entrenar a los jóvenes, a los niños en el área del matrimonio y, repito, de la escogencia del cónyuge. Y tal vez ustedes me preguntarán, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces se los voy a ilustrar de la siguiente manera. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos en el preescolar, de la edad preescolar aquí, que estudian aquí en el Colegio Alianza? Levanten la mano.
los que tienen hijos, muy bien, que están estudiando el preescolar. ¿Cuántos años tienen esos niños, los más pequeños? 3 y 4 años. Yo hago una pregunta, ¿para qué matricularon ustedes esos niños en este colegio y para qué los envían aquí? Yo sé que ustedes no van a decir, no, para librarme del ruido de ellos en la casa. Yo sé que no es cierto, que no. Para que nos dejen la vida tranquila tampoco. Uno los trae a esa edad y el propósito del preescolar es una especie de aprestamiento para lo que será su vida académica. Y aquí se les comienza a enseñar. ¿Qué es lo que se les enseña en el preescolar a esos niños? Bueno, a conocer las partes del cuerpo, ¿cierto? Eso les enseña las partes del cuerpo. ¿Cómo se llama esa materia? Esa materia se llama anatomía, pero no se puede llamar así porque los niños no entienden esos términos. A esos niños se les enseñan dónde es arriba, dónde es abajo, y eso ¿cómo se llama? Eso se llama física. Se les enseña a ordenar de menos a más y de más a menos, y esa materia se llama racionamiento abstracto. Se les enseña a contar, eso se llama matemáticas. Se les enseña a colorear, eso se llama artística. Lo que sucede es que esas materias, ese entrenamiento que se les da aquí, pues no llevan esos nombres. Pero se comienza ¿para qué? Para que cuando el niño ingrese a la primaria, ya, ¿qué es lo que va a hacer en la primaria? A repasar y a profundizar lo que se les dio en el preescolar. Y luego llegan al bachillerato, ¿a qué? A ahondar lo que aprendieron en preescolar y lo que aprendieron en primaria. Y luego llega a la universidad y escoge una carrera, va a ahondar, va a profundizar sobre un tema de los que vio en el preescolar, en la primaria y en el bachillerato. Hay que darles el preescolar a nuestros hijos del tema del hogar, del matrimonio. No esperemos que lleguen a grandes porque serán analfabetas en el tema más importante debajo de la tierra, debajo del sol, en esta tierra, para los seres humanos. Hay que entrenarlos desde niños. ¿Qué es lo que hay que enseñarles? Luego vamos a ver eso un poquito. No sé si me estoy haciendo entender, mis amados hermanos. Abraham se preocupó por el hogar de su hijo. Y aunque tenía 40 años, usted encontrará, si estudia todo desde el principio, encontrará que Isaac fue entrenado para ser un buen marido. Muy bien. Seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios. Y miramos también que la ley establece a los padres de familia la responsabilidad en la escogencia del cónyuge para sus hijos. La ley establece a los padres de familia la responsabilidad en la escogencia del cónyuge para sus hijos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 4. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas. Escuche bien, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos,
y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál fue el principio para los creyentes del Antiguo Testamento con relación a la protección que los padres debían ofrecerle a los hijos en la escogencia del cónyuge? Dios les enseñó, miren bien con quién se van a casar. Yo leía por allá, hay un pensamiento de esos que escriben por ahí por broma, que decía, una mujer se casa por dos razones. Una porque está enamorada y la otra porque los papás no están de acuerdo. Hermanos y hermanas, ¿por qué luchamos tanto con nuestros hijos adolescentes y jóvenes para ayudarlos, orientarlos en la escogencia del cónyuge, de la novia o del novio, cuando quieren tener un noviazgo? ¿Por qué será? Y yo voy a decir esto, hermanos, yo espero que no venga aquí con una actitud pesimista esta noche. Generalmente lo hacemos demasiado tarde. Lo hacemos muy tarde. Yo quiero preguntar en esta noche a ustedes, padres de familia, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Quisiera preguntarles a los papás primero esta noche. ¿Ya se sentó con su hijo de 7 años? Debe ser antes, pero de 7, para discipularlo en el tema del matrimonio? Y cuando hablo de discipularlo en el tema del matrimonio, no estoy hablando de hojas, de papeles, porque a veces confundimos el discipulado con llenar papeles, llenar guiones que hacemos en los papeles. Voy a decir esto, hermanos, aquí a ustedes. Uno de los temas más comunes que se escuchan a veces en el hogar, que los hijos perciben desde chiquitos, es: el matrimonio es muy bravo. El matrimonio es muy bravo. Te verán. Eso es muy difícil. Incluso yo he escuchado algunos que dicen, el matrimonio es como una ciudad sitiada. Unos con ganas de entrar y los otros con ganas de salir. Y los hijos oyen eso. Y los hijos escuchan eso. ¿Qué nombre se le da al matrimonio? Cuando una persona se va a casar, ¿qué es lo que se comenta y de manera jocosa? ¿Con qué ilustramos el matrimonio? Con una soga. Con una soga. Es decir, vamos a echarnos la soga al cuello, dicen algunos, ¿cierto? Y la idea es que el que se casa se ahorca. ¿Con qué más se ilustra el matrimonio? ¿Qué es lo que la gente comúnmente dice cuando una persona se va a casar? Está loco. Y de alguna manera, esa es una especie de discipulado que se le da a los hijos en cuanto al tema del matrimonio. Entonces yo quiero, antes de seguir, decir esto, mis amados hermanos. Abraham no tenía ese concepto del matrimonio, por eso cuando él vio que ya estaba cerca de 90 y de 140, ya uno no, ellos allá, ya estaba viejo, y una de las preocupaciones fue: Dios me ha bendecido en todo, pero mi hijo no se ha casado. Mi mamá tenía problemas de audición, era sorda, ya cuando era anciana ya llegó a ser sorda.
Y yo parejo la escuché orar porque oraba duro. Y ella decía, Señor, que antes que yo me muera todos mis hijos estén casados. Esa fue una de las oraciones que ella siempre hizo. Bueno, Dios le cumplió ese deseo. Que antes que yo me... Claro, tenía 94 años, ni modo, ya todo el mundo tenía que estar casado. Que no estaba casado yo a esa fecha, ya no pensara en más nada. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. No le enseñe a sus hijos el tema del matrimonio del hogar para protegerlo, partiendo de la base de su experiencia. No lo haga. Parta de la base de las Sagradas Escrituras. Porque es que si yo no fui sabio en manejar mi hogar, si yo he sido descuidado en el manejo de mi familia, no puedo ser referente para mis hijos, y en lugar de motivarlos a tener un hogar en regla, un hogar correcto, de seguro que los voy a desmotivar. Repito, parta de la base de la Escritura, no de la base de su experiencia. Si usted le pregunta a algunos, ¿para usted qué es el matrimonio? Algunos dicen, la desgracia más grande. Por allá un hombre le decía a la señora, ya viejos, con una sola palabrita que usted me hubiera dicho, me hubiera hecho feliz para toda la vida. Y ella le dijo, ¿pero qué palabrita es? Dijo, una sola. Dijo, diga, a ver. Y dice que cuando le preguntaron allá en el altar, ¿recíbese a este hombre por marido? Hubiera dicho, no. Imagínese usted qué experiencia tan tremenda para usarla como modelo. No sé si me estoy haciendo entender. Yo no estoy diciendo que el ejemplo no sea importante. Nosotros como padre y madre de familia somos el referente para nuestros hijos en materia matrimonial. Pero no tome como base su experiencia para enseñar a los hijos, tome como base la palabra del Señor. ¿Amén? Muy bien. En segundo lugar, vamos a mirar las razones, ya vimos algunos ejemplos bíblicos, las razones bíblicas por las cuales los padres deben orientar a sus hijos en la escogencia del cónyuge. Una razón es que la escogencia del cónyuge es determinante para la vida espiritual en el hogar. Es determinante para la vida espiritual en el hogar. Los padres de familia deben orientar a sus hijos creyentes para que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es una cosa clara. Ya mencionamos a Abraham. Abraham dijo, usted tiene que ir, le dice al siervo, escoja una esposa para mi hijo, escoja una esposa para mi hijo del lugar que Dios determinó para obedecerlo, porque Dios me dijo de ellos habrá una descendencia, y así sucedió. Yo quisiera, hermano, no sé si hay una diapositiva por ahí, si es tan amable, y yo voy a leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, para hablar un poquito del yugo desigual, ¿Qué es el yugo desigual? El yugo desigual. La etiología es la siguiente. Yo no sé si está la diapositiva ahí, hoy no tengo esas diapositivas enfrente, entonces no sé qué está pasando. Pero escuche bien. En los tiempos bíblicos no solamente araban los bueyes, sino que también araban los asnos, los burros. Pero la regla era enyugar buey con buey y asno con asno. Había algunos que lo que hacían era que, ociosos, enyugaban un buey con un burro. Y se prohibió en el tiempo de la ley esa práctica, es decir, no podían enyugar un buey con un burro, a eso se le llamaba yugo desigual. Y esa es la etiología de la palabra yugo desigual. Ya en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14
al 16, el apóstol Pablo está hablando no solamente en el contexto del matrimonio, sino para todo efecto de los creyentes, en todos los escenarios de la vida cristiana, que no debe haber yugo desigual. Versículo 14 de 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Cuál es la enseñanza aquí, mis hermanos? La enseñanza aquí es que el padre y la madre de familia no deben solamente orientar a su hijo en cuanto a escoger un cónyuge por conveniencia socioeconómica únicamente. Es decir, padres que le dicen al hijo: hijo, consígase una muchacha que tenga platica porque esto está feo. Y claro, como la orientación es el dinero, el muchacho no está pensando en las cualidades espirituales y morales de la niña con la que se va a casar, sino que está arropada en dinero. Y usted sabe que cuando las parejas se casan por intereses mezquinos y materiales, el hogar es un hogar desechable porque pronto termina. Otros dicen: busque estatus. Nosotros somos de este estrato, hay que buscar un nivel igual. Hace años escuchaba yo un conferencista que decía: los muchachos tienen que enamorarse de muchachas que tengan el mismo nivel académico, y viceversa, la muchacha debe escoger un novio para casarse con el mismo nivel académico, y de una cátedra de eso como de una media hora. Cuando terminó esa parte hubo una discusión. Yo hace muchos años, todavía estaba joven, y yo le preguntaba al hermano, ¿el principio bíblico de eso dónde está? ¿Dónde está la base bíblica de eso? Porque es triste que hay conferencistas cristianos enseñando asuntos sociales y materiales que no tienen asiento en las Escrituras y los dan como principios bíblicos. No dice la Biblia eso. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que la mujer y el hombre, primero que todo, consigan un cónyuge que sea creyente en el Dios vivo y verdadero. Por eso dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en el capítulo 7, otra vez de Deuteronomio, versículos 3 y 4 dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu corazón de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Yo quiero decirles esta noche a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos que están aquí. A veces se nos dice o se dice de nosotros que discriminamos a las personas cuando enseñamos esto. Cuando una niña se va a casar con un muchacho no creyente, déjeme decirle, y lo digo públicamente, yo no la felicito. ¿Y sabe por qué no la felicito? Porque la Escritura dice que se ha casado en desobediencia. No es discriminación, es que somos creyentes, creemos en Dios y creemos en las Sagradas Escrituras. Es por eso. No es una iglesia, una secta que enseña esto. Dios lo dijo hace miles de años ya, y Dios sabe por qué lo dice. ¿Cuántas hermanitas que se criaron en la iglesia desde niñas? Y les voy a contar esta historia triste y dolorosa, que tal vez la han escuchado, casos de la vida real. Un muchacho llegó a la iglesia
y simuló ser creyente y se hizo bautizar porque estaba enamorado de una muchacha, de una niña de la iglesia. Se casaron, hicieron una ceremonia pomposa. Al salir a la calle, le dice el muchacho a la ya esposa: lea ese letrero que hay allá. Y a ella le pareció raro. ¿Por qué? No lea. Yo no voy a dar el nombre de la iglesia porque es un caso de la vida real. Iglesia tal, Iglesia Alianza Evangélica tal. Dijo: léalo porque es la última vez que usted va a leer eso. Aquí no me vuelve más. ¿Sabe por qué? Por falta de orientación y de obediencia a Dios. Y se da un fenómeno no sé si hay muchachas solteras aquí, levanten la mano las solteras, a ver, muchachas, muy bien. La mayoría de los jóvenes que tenemos aquí son muy entusiastas para venir al culto, gracias a Dios por eso. Pero la mayoría de jóvenes a veces tienen que ser movidos por los padres de familia para venir a la iglesia. Vamos, mijita, vamos a la iglesia, vamos a culto. Y se da un milagro increíble cuando la niña se casa, porque una vez casada ella quiere estar todo el tiempo en la iglesia. Y ya el marido le dice: no, señora. Y viene el dolor y viene la tristeza. Por eso, tengamos cuidado y sepamos que la escogencia del cónyuge, hay que proteger nuestros hijos porque eso determina la vida espiritual en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la escogencia del cónyuge es determinante para la vida emocional en el hogar de los hijos. La mujer que se casa con un hombre no espiritual vivirá de continuo en aflicción. Y el hombre que se casa con una mujer no espiritual vivirá también en aflicción. Mire lo que dice Proverbios capítulo 17 y el versículo 1. Proverbios 17:1. Dice la palabra así: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Vamos a traducirlo al idioma ocañero. ¿Ocañoles que se llama? Muy bien. Mejor es una garra de arepa con agua de panela en casa donde hay paz que chicharrones, que carne en bistec y todos esos nombres raros que le dan a la comida, que es lo mismo, en un hogar donde hay contiendas. Hay hogares que viven una felicidad envidiable y viven el día porque solamente el hombre trabaja y hay para el día nomás. Pero hay hogares donde los electrodomésticos son de tecnología de punta, donde todo es lujo, pero el ambiente es un infierno continuo. Por eso ahora, si son inteligentes, se consiguen un hombre bueno y que tenga plata, las dos cosas, pues mejor, ¿no? No, mentira, hermano. Hermanas y hermanos, la escogencia del cónyuge es determinante para la vida emocional de los hijos. También la escogencia del cónyuge es determinante para la vida económica del hogar de los hijos. Los padres deben orientar a sus hijos a que tengan en cuenta si la persona con la que se van a casar es una persona que le gusta el trabajo o es un perezoso o una perezosa. Y entonces yo voy a darles esta ilustración en esta noche. Creo que la he mencionado aquí algunas veces. Yo visito la zona, la Amazonía colombiana, algunos de los departamentos, Guainía, Vaupés, y allá hay una forma muy particular como los muchachos se casan, se unen en matrimonio, es muy interesante como lo hacen.
En esas comunidades que yo conozco, no sé cómo será en otro lado. Allá el muchacho gusta de la muchacha, se miran, se ríen. ¿Quién sabe qué pocas palabras le dirá el muchacho a la muchacha? Si ella se ríe, pues ya. El muchacho va y le dice al papá: papá, a mí me gusta fulana de tal. Y el papá le dice: ¿sí? ¿Se quiere casar con ella? Y él dice: sí. Entonces el papá le dice al muchacho: bueno, vamos. Y va el papá, la mamá y el muchacho a la casa de la muchacha para hablar con los papás de ella. Y entonces llega el papá y toma la vocería: mi hijo está enamorado de su hija y se quiere casar con ella. Y el papá le pregunta, porque no es en contra de la voluntad, y el papá y la mamá de la niña le dicen: ¿y usted? Dice: yo también. Es así. Yo presencié eso en un viaje que hicimos allá, en uno de los viajes que hemos hecho allá a la Amazonía. Y entonces se sientan a hablar. El papá de la muchacha le dice al papá del muchacho: ¿usted me garantiza que su hijo le va a dar un buen trato a nuestra hija? Y el papá dice: se lo garantizo. Su hijo trabaja, allá llaman la huerta donde trabajan cunuco. Ya su hijo tiene cunuco. Y el papá dice: ya tiene cunuco. ¿Usted me garantiza que su hijo no va a dejar pasar hambre a mi hija? Se lo garantizo. Esa charla que yo les digo arrancó después que terminamos un culto, tal vez a las 10 de la noche, y hablaron hasta la madrugada, las dos familias. Ellos se conocieron un jueves, y el día domingo nosotros terminamos la actividad, íbamos para otra comunidad. Esa vez estuve un mes allá en esos ríos, y cuando yo estaba ya sentado, acomodadito en la canoa, asustado que ya íbamos a arrancar por ese río Inírida que es tan caudaloso, cuando vi que la niña con un morralito entró y se sentó allá. Y yo le dije al papá del pelado: y esta niña, dijo: no, es que se casaron ya. El papá y la mamá la entregaron en casamiento. Y nos fuimos a otra comunidad, y al otro día la niña le estaba lavando la ropita al muchacho, al pelado. Yo dije: es más fácil casarse aquí que comprar una nevera allá en la tierra donde yo vengo. Pero ¿sabe una cosa? Yo no estoy diciendo que aquí hay que hacer lo mismo, pero sí veo una lección de ellos que se ajusta a las Escrituras, y es que los papás intervienen en la vida de los hijos, en la escogencia del cónyuge, y se evitan dolores de cabeza que nosotros difícilmente podemos evitar, porque se casan en mutuo acuerdo con los padres de familia, y eso entonces determina la vida emocional, espiritual y económica también, la vida económica. Mi pregunta es en esta noche, padres y madres de familia: ¿motivamos a los hijos para que se case con un cónyuge adinerado, o es mejor con un cónyuge que trabaje, que haya aprendido el valor del trabajo? Ojalá fueran las dos cosas, pero escogemos una. Sabe que el dinero en manos de una persona que no aprendió a trabajar se fuma como el viento, se acaba. Pero el valor del trabajo, el que fue desarrollado en el valor del trabajo, eso lo acompañará hasta el día de la muerte. Por eso, padres y madres de familia, no permitamos que nuestros hijos se casen con perezosos y perezosas. Orientémoslos a que no cometan ese error. Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Proverbios 6, versículos 9 al 11. Proverbios capítulo 6, versículos 9 hasta el versículo 11. Mire lo que dice estos versículos de la palabra del Señor. ¿Perezoso, hasta cuándo
has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué sucede aquí con el perezoso? Pobreza segura. Y Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con su mano haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces los padres deben orientar a sus hijos para que se casen bien con una persona que le guste el trabajo. El trabajo. Y la escogencia del cónyuge también es determinante para la vida emocional de los padres. ¿Cuántos de los que están aquí ya son suegros? Levanten la mano los suegros. Y las suegras también. Muy bien. Dios bendiga a las suegras en esta noche. Eso sí. ¿Cuántos dicen amén? Y no, hermanos, por eso es que hay tanta situación con las suegras. Muy bien. Yo soy suegro. De los 3 hijos que Dios nos dio, 2 son casados, la mayor y el segundo. Si hay algo por los cuales mi señora y yo en nuestros devocionales diarios le damos gracias a Dios, es por el hogar de nuestros hijos, hermanos. El esposo que Dios le dio a nuestra hija mayor, qué bendición tan grande, hermanos. Uno no tiene con qué pagar eso. Y la esposa que Dios le dio a Josué, nuestro segundo hijo, qué maravilla, hermanos. Qué bendición tan grande. Y eso nos hace vivir tranquilos. Nos hace vivir tranquilos. Vamos a leer Génesis capítulo 26 otra vez. Versículos 34 al 35. Escuche bien lo que dice la palabra. Génesis 26, versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Es decir, tomó 2 mujeres. Escuche bien lo que dice el versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, que el matrimonio de su hijo Esaú dañó la vida emocional de estos pobres viejos. Por eso, hermanos, nuestra tarea es proteger a nuestros hijos de la escogencia del mal cónyuge. En esa misma medida nos protegemos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, principios bíblicos que los padres deben tener en cuenta en la escogencia del cónyuge para sus hijos. ¿Cuáles son esos principios bíblicos que los papás deben tener en cuenta en la escogencia del cónyuge para sus hijos? La primera cosa, hermanos, ore todos los días por el esposo de su hija, no importa la edad que la niña tenga. Ore todos los días por la esposa de su hijo, no importa la edad que tenga. Ore. Yo le doy gracias a Dios por la vida de un siervo llamado Santos Millán, muy conocido entre nosotros. Cuando llegué a estudiar al Instituto Bíblico, él decía: oren por la esposa. Y entonces yo recuerdo que algunos preguntaban: bueno, y yo no tengo novia. No, ore por la esposa que Dios le va a dar. Y yo aprendí a orar por la esposa. Y uno ora, yo cerraba los ojos y me ponía a imaginar quién era, porque todavía no la conocía. Y yo siempre pensé, hermano, yo lo he dicho aquí muchas veces, Dios me va a dar una mujer chiquita y gordita. Yo no sé por qué. Así pensaba. Cerraba los ojos y la veía chiquita y gordita.
Y oré. Yo no decía al Señor gracias por la chiquita y gordita, nunca oré así tampoco, sino que me imaginaba. Y no, hermanos, mire, casi más alta que yo. Y en esa época no era gordita, era delgadita. En ese tiempo. Bueno, hermano, sin comentarios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídale a Dios sabiduría para su hija, para su hijo, en la escogencia del cónyuge. Yo espero que esta noche nos vayamos con un compromiso, por lo menos de que vamos a empezar a orar por el cónyuge de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Segundo principio: enseñarle a los hijos la naturaleza bíblica del matrimonio. Hay que enseñarle a los hijos la naturaleza bíblica del matrimonio. Uno es que debemos enseñarle que el matrimonio es indisoluble, es decir, para toda la vida. ¿Cuándo hay que enseñarle eso? Cuando están chiquitos. Algunos papás, en lugar de motivar a los hijos, los desaniman porque le dicen: tenga cuidado que es para toda la vida. Tenga cuidado que es para toda la vida. ¿Y quién se casa así? Por eso algunos, equivocadamente, porque definen el matrimonio como una ceremonia, dicen: no, yo me llevo a esta muchacha, ahora llaman es organizar. Yo no soy casada, soy organizada. No entiendo eso. Nosotros estamos organizados. Si no se han hecho la ceremonia, están desorganizados. Hay que enseñarles a los hijos eso. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Y la palabra lo que Dios juntó también se puede traducir lo que Dios pegó, no lo separe el hombre. Esos conceptos hay que enseñarle al hijo cuando están pequeñitos. Es decir, que nuestros hijos antes de casarse deben saber que cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, lo hacen para toda la vida. Pero también hay que enseñarles que el matrimonio trae dificultades. Yo no estoy diciendo que hay que desanimarlos, sino enseñarles que el matrimonio trae consigo, ¿qué? Dificultades. ¿Estamos de acuerdo, casados que están aquí, casadas? Muy bien. 1 Corintios 7:32. Yo comparto mucho esto en reuniones de parejas. Y vamos a leer la primera frase nomás. Primera oración que aparece ahí. 1 Corintios 7, versículo 32. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Sí dice así? Esa frase, esa oración viene en el contexto del matrimonio. Es decir, que el que se casa tiene ¿qué? Congoja. ¿Usted tiene congoja? Sí. ¿Qué significa la palabra congoja? Abatimiento, dolor, muy bien, sufrimiento, aflicción, muy bien. Esto hay que saberlo explicar, pero deben saberlo los solteros y las solteras que están aquí, que el matrimonio trae consigo sufrimiento. Sí, porque es que en el tiempo del noviazgo generalmente, y si el muchacho no ha sido entrenado, se casa equivocado y equivocada porque piensan que el matrimonio va a ser igual que el noviazgo. El noviazgo es una cosa y el matrimonio es otra cosa. Y por razones naturales, por razones obvias, en el noviazgo nos vemos es de vez en cuando. En el noviazgo no nos conocemos a fondo, a profundidad. En el noviazgo ni siquiera los defectos físicos salen a flote, porque si la mujer tiene algo en la cara, se lo tapa con alguna cosa.
Seguro. Si el hombre tiene mal aliento, se va a visitar a la novia y sale de la casa y se echa alguna cosa, se mete un clavo en la boca, un clavito, canela, para disimular. Y obviamente en el noviazgo el hombre y la mujer son seres perfectos. El sudor, bien, porque se bañaron bien antes. Pero resulta que uno se casa y ya los detalles que había, todas esas cosas bonitas que se escriben, que parecen bobadas, pero que son muy significativas en el tiempo de noviazgo, yo me pongo a pensar, hermano, en serio, nosotros nos escribíamos esquelas con mi mujer cuando éramos novios, esquelitas, y yo veo eso hoy día y yo digo, hola, yo escribía todas estas bobadas. Seguro. Entonces todas esas cositas que son bonitas pero que son livianas, cuando llega uno al matrimonio, entonces ya no es la esquela sino una hoja de esas grandes, 2 kilos de arroz, 1 libra de azúcar. Bueno, ¿sí ve que ya todo es distinto? Esas son las esquelas. Ya el hombre no se echa los chicles al bolsillo para comer, para mitigar el mal aliento y darle a la novia, sino que ahora le toca un tetero en el bolsillo y un chupo aquí. En lugar de colonia, el olor a orines del bebé. Cambió todo. Eso es, ¿qué? Aflicción. Y dicen algunos, cuando vamos a encargar el primer niño, porque ese niño va a ser la felicidad completa en el hogar. Gloria a Dios por los hijos. Pero la alegría que el hombre busca en los niños no lo encuentra tampoco. Y la mujer. Sale la mujer embarazada. Y aquella mujer con esa cara rosadita como una manzana. Y esos peinados tan bonitos con lo que lo atrajeron a uno. Ahora esa mujer tiene esa cabellera, ya no le provoca peinarse porque ya el mareo. La cara esa que parecía una manzana parece una lápida. Seguro. Y se le acerca a uno y le dice, quítese de ahí, que ese olor a colonia me empalaga. La colonia que le regalaron a uno cuando éramos novios. Y uno dice, ¿dónde está la alegría? Se perdió la alegría. Y nace el niño. Y claro, el gozo, la alegría. Pero la felicidad egoísta que el mundo busca no está en un niño tampoco. Entonces el niño nació. Yo he dicho muchas veces aquí esto, y sobre todo las mujeres van a visitarlo, y unos lo tratan de cuervo. Así es que le dicen cuervo, porque le dicen, ay, le sacó los ojos a la mamá. Y le sacó las orejas al abuelo, y la nariz a la tía, y la boca no sé quién, y el labio de arriba parece al primo y el de abajo al tío. Y se va todo el mundo de esa reunión y se queda uno con ese niño. Yo me acuerdo, hermanos, y arranca ese muchacho a las 11 de la noche como un relojito, hasta las 9 duermen bien, y arranca a las 11 ese pelado y nacimiento de niño que se respete tiene la presencia de la suegra. Ahí sí quieren, ahí sí la suegra es amada. Apenas el pelado empieza a caminar, corren a la suegra, pero cuando está chiquitico la suegra. Y empieza ese pelado a llorar y coja aquí, hasta que ya a las 3 de la mañana, coja suegra aquí que yo me voy a dormir. Y uno dice, ¿la felicidad dónde está? Bueno, estas son bromas que yo quería decir aquí, pero son de la vida real. La Biblia dice que parte del entrenamiento para los hijos es enseñarle que el matrimonio es la bendición de Dios, pero que es difícil llevar un matrimonio. Amén. Pero que es la bendición de Dios. Y vamos a continuar, porque yo no quiero que se me vean así desanimados, ya vamos a terminar. Pero también hay que enseñarles la bendición del matrimonio. Es difícil, pero es una bendición. Yo siempre he dicho, hermanos, qué bendición
es ser casado. Qué bendición es ser casado. Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. Dice, Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces hay que decirle a la hija, hija, usted es riqueza para su marido. ¿Sí estamos? Porque es lo que dice aquí, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, habla de la prosperidad integral. Los que no se han casado todavía no han encontrado la prosperidad integral. Así que ya sabe. Hay que decirle a la hija, usted es una bendición y va a ser una bendición para aquel hombre que Dios le va a dar. Y al hombre, al muchacho, hay que decirle, hijo, cuando usted se case, va a hallar el bien y la benevolencia de Jehová. Por eso yo motivé a mis hijos y se han casado jóvenes. Ustedes saben. Una vez me preguntaban, me decía una hermanita, ¿por qué se casó esa niña tan joven y no disfrutó la vida? Y yo me hago la pregunta, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué significa que una niña soltera disfruta la vida más que cuando se casa? ¿Sabe cuál es la idea? ¿Por qué no se dejó tocar y sobar por el uno y por el otro? Y cuando ya estaba más tocada y magullada que un aguacate en un mostrador, entonces ahí sí busca alguno y con él. Esa no es la idea bíblica. Esa no es la idea bíblica. Y yo no sé, pero creo que mi señora y yo coincidimos con esto. Yo empecé a disfrutar la vida después de casado, gloria a Dios por eso. Y yo motivo a los jóvenes, cuando yo veo que son jóvenes consagrados al Señor, con una visión de servir al Señor, con una entrega total al Señor, cásense. El matrimonio es una bendición y aquí lo dice la Escritura, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Preparar, también hermanos, preparar a los hijos para ser buenos cónyuges, cónyuges fieles, cónyuges responsables. Hay que prepararlos para eso. Y entonces vamos a terminar aquí porque yo sé que ya es tarde y tenemos que irnos. Y quisiera resumir estos versículos que yo quiero darles, hermanos. 1 Timoteo 3, 4 y 5. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que dicen así, hablando para el varón, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay que enseñarle a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, padre de familia, que hay que gobernar bien el hogar y hay que entrenarlo para que sea un líder, cabeza, modelo del hogar. A nuestros hijos varones, ¿amén? Eso es importante, hermanos. Y para las muchachas, yo termino leyendo estos versículos aquí, que está en Tito 2, versículos 3 y 4. Tito 2, versículos 3 y 4. Escuche bien esta lectura que con aquí vamos a terminar. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escuche bien la tarea, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestras hijas. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escuche bien lo que le voy a decir. Así sea que su hija vaya a ser una profesional y seguramente va a tener un trabajo muy bueno porque es una profesional, pero eso no lo exime y la exime padre y madre de familia de que la enseñe a ser una buena ama de casa. Ser buena ama de casa no indica que no puede ser una buena profesional. Lo primero es ser buena ama de casa, que es lo que dice ahí, que ame a sus hijos, que ame a su marido y que
esa palabra cuidadosa de su casa, que se amañe en la casa. Es la traducción ahí, que se amañe en la casa. ¿Queremos proteger a nuestros hijos de la mala escogencia del cónyuge? ¿Queremos ayudarlos, orientarlos bien para que se casen bien? Empecemos la tarea desde temprano, hermanos, en la casa. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado en esta noche para leer algunos versículos de tu palabra, los cuales, Señor, nos confrontan en cuanto a nuestra responsabilidad como padres de familia de orientar a nuestros hijos y protegerlos de una mala decisión en la escogencia del cónyuge. Padre, toma la vida de todos nosotros y ayúdanos. Esta sociedad en la cual vivimos necesita de hogares modelos. Esta sociedad en la cual vivimos necesita de padres y madres de familia modelos y de familias que puedan impactar positivamente a una sociedad que se debate en una situación triste y lamentable en cuanto a los valores se refiere. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.